Estamos hablando de los dones espirituales. Tal vez acabemos aprendiéndolo de memoria, también sería bueno. Amén. Pero vamos a leer este texto una vez más. 1 Corintios 12, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, vamos a empezar a hablar hoy de la palabra de ciencia, un don, como saben, de revelación. Los dones de sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus son dones de revelación en los que se revela algo. El don de ciencia o el don de conocimiento, que es otra manera de traducir, nos habla de un don de información de lo pasado, o información de lo presente, o tal vez información de lo que va a suceder. La palabra logos, que significa palabra, como ya dijimos cuando hablamos de la sabiduría, es una palabra que viene de la palabra decir, y no en el sentido simplemente de hablar, sino en el sentido de decir algo. Se sabe que a veces decimos habla mucho pero no dice nada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de decir, estamos hablando de expresar no solamente palabras, no solamente describir cosas o mencionar cosas, sino ideas, transmitir algo a otra persona, relatar, explicar, hablar sobre algo a otra persona. Por tanto, la palabra logo significa eso. Palabras, pero no palabras simplemente como decir mesa o silla, sino una palabra que está transmitiendo una idea, un pensamiento, un tema, y por lo tanto también la palabra logo se usa para hablar de ese mismo tema, ¿no? Es decir, que la palabra logo no solamente son cosas que se hablan con la boca, sino también aquello que se expresa, o aquel tema o discurso que se tiene delante y que se participa. También dijimos que no hay artículos en el original, que es palabra y ciencia, no tiene ningún artículo en medio, porque no está hablando de una palabra de toda la ciencia, sino una palabra, una porción de la ciencia de Dios que de alguna manera nos va a revelar. El énfasis, por lo tanto, está en la ciencia y no en la palabra. Que sea palabra o no sea palabra es indiferente. Lo importante es que estamos hablando de un conocimiento. La palabra conocimiento, la palabra gnosis, se usa 29 veces en el Nuevo Testamento, y esa palabra se refiere a un conocimiento práctico, es decir, el conocimiento de algo que se puede usar, conocimiento de fórmulas o conocimiento de principios filosóficos. En el mundo hablamos
conocimiento de algo que usted puede usar, ¿no? Cómo se hacen las cosas o cómo se hacen bien las cosas. Por ejemplo, se usa en Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredades de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice vivid con ellas con sabiduría, sabiamente. En el original es con hipnosis, o sea, deberíamos traducir con conocimiento. Es decir, actuar con ellas según lo que conocéis que os debéis portar con la esposa, de la manera adecuada que sabemos. Y eso ya nos lleva a un problema o a un principio importante. Dijimos, la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Es decir, nosotros por sabiduría sabemos cómo usar lo que conocemos. Pero es importante que lo que conocemos sea lo correcto. Porque si lo que conocemos no es correcto, la sabiduría no va a funcionar bien. Si usted piensa que usted debe portarse de una manera con la esposa que no es la manera que debe portarse, cuando usted se porta con la esposa seguro que usted sabe, se va a portar mal. Por lo tanto, el conocimiento es la base sobre la cual nosotros vamos a edificar, por decirlo así, la sabiduría. Fíjese que dijimos que la sabiduría se notaba en la conducta. Es decir, la sabiduría se veía en la manera que uno obraba. Si yo conozco la palabra, bien, eso se tiene que traducir en andar según la palabra. ¿Verdad? Entonces, eso es así en la sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. El conocimiento es otra cosa. Usted puede conocer y no hacer. A mí me pasa mucho. Con las cosas, hermano, yo soy un manazas, yo no sé hacer nada. Si usted quiere poner en su casa un cuadro, si usted quiere construir un mueble, yo le explico cómo se hace. Ahora usted me dice, no hermano, pues hágalo usted. Ni idea, o sea, no puedo, no sé, mis manos no responden. Mi conocimiento está, yo sé cómo se hace. Le puedo ayudar, le puedo explicar, pero no me pida que lo haga. Porque no tengo sabiduría en mis manos para hacer nada, ni clavar un clavo. Soy así, ¿no? Hay otra persona que a lo mejor le pasa lo contrario. Cualquier cosa que usted le diga, te haga esto, la gente lo sabe hacer, pero no se le ocurre, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando del conocimiento que tenemos. Fíjense lo que pasa con los judíos, o lo que pasaba, que nos dice Pablo en Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero que no conforme a ciencia. Es decir, su conocimiento les falla. No tienen el conocimiento. Como no tienen el conocimiento, pues no se portaron bien, ¿verdad? Crucificaron a Cristo, porque no conocieron quién era Él. Si lo hubieran conocido, no lo habrían crucificado. Si hubieran tenido ese conocimiento, lo sabio hubiera sido no crucificarle. Pero les falló fue el conocimiento, no el conocimiento de Dios, que creían en el verdadero Dios y conocían al verdadero Dios, sino el conocimiento de Jesús. Por tanto, no faltó la sabiduría, no falló la sabiduría, sino el conocimiento de Dios. Podríamos decir, no fue que no hubo palabra de sabiduría, fue que no había palabra de ciencia. Entonces, como no sabían
obran mal. En Juan 16, 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Juan 16, 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué está fallando aquí? ¿Está fallando la sabiduría? No. ¿Está fallando que no conocen a Dios? No. Está fallando la ciencia. Van a hacer esto porque no conocen, porque no tienen ciencia, porque no tienen conocimiento, porque no saben. Entonces su actitud, su comportamiento era incluso loable, era incluso necesario. Esos blasfemos que estaban hablando de Jesús como si fuera Jehová, el único Dios, esos blasfemos tienen que ser matados. La Biblia dice que si alguien te dice que vayas detrás de otros dioses, así sea tu hermano o tu amigo más querido, debe ser apedreado. Entonces a mí la sabiduría me dice que cuando alguien me dice que otro es Dios y no Jehová, yo lo tengo que apedrear. ¿Pero por qué? Porque no conozco que Jesús es Jehová. Si lo conociera, esa misma sabiduría me llevaría a lo contrario, me llevaría a la adoración, me llevaría al reconocimiento. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Cuando él supo quién era Jesús, inmediatamente no tuvo que cambiar su sabiduría, ni tuvo que cambiar su actitud, ni tuvo que cambiar de Dios, ni tuvo que cambiar de pensamiento. Solo tuvo que ser consecuente con lo que sabía, con el conocimiento que tenía. Porque si fueron perseguidos por los judíos, si los judíos quisieron matar, era porque no tenían ciencia. Es una parte, por lo tanto, de esta ciencia, este conocimiento, de todo el conocimiento que Dios tiene y que revela a cada uno de nosotros por medio de esa palabra. En 1 Corintios 2, del 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas de ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que conoce las cosas de Dios, nadie más que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, porque es Dios. Y nadie más que el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, porque es el hombre. Entonces el Espíritu de Dios, que es el que conoce las cosas de Dios, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, hay una revelación de parte de Dios, del conocimiento de Dios, una parte del conocimiento de Dios, porque no vamos a ser omnisapientes ahora. Una parte del conocimiento de Dios nos va a ser revelado por una palabra de ciencia, algo que Dios conoce, que nosotros no podemos conocer, pero que Dios va a querer que conozcamos, entonces nos lo va a revelar. Esa es lo que tenemos y que el Señor puede usar en el momento que Él considere oportuno, porque ya sabemos que son manifestaciones del Espíritu para provecho, ¿no? 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Quiere decir eso que todo lo que se me ocurre es lo que se le ocurriría a Cristo? Por supuesto que no. Lo que quiere decir es que el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios que conoce a Dios, habita en mí. Entonces ese Espíritu a mí me puede revelar las cosas de Dios en la medida que Dios quiera, en la medida que yo lo necesite, en la medida que Dios lo necesite para la edificación de su iglesia. Amén. Y esa sería la palabra de ciencia. Fíjense lo que nos dice Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado es el Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas. Y él está diciendo a Teófilo, esta persona que no sabemos quién era, que ese Evangelio hablaba de cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir que Jesús sigue enseñando. Es decir, sigue hablando cosas que no conocemos. Sigue diciendo cosas que no conocíamos. En Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Naturalmente la obra de Jesús hoy, ahora, es por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Porque Él no está en la carne. Él comenzó en la carne, comenzó en su manifestación en carne, comenzó en el Evangelio de Lucas, sigue haciendo lo mismo y lo sigue haciendo a través del Espíritu. Entonces nos está diciendo que cuando venga el Espíritu, ¿qué? Nos va a enseñar. O sea, Él no lo enseñó todo. Él no enseñó todas las cosas, sino que el Espíritu nos lo va a enseñar. ¿Cuándo nos lo va a enseñar el Espíritu? Cuando lo necesitemos. En el momento que nosotros necesitemos conocer algo, para algo, entonces el Señor nos lo va a revelar. Nos lo va a enseñar. Nos lo va a decir, lo vamos a conocer. Y esas dos cosas están ahí. Una, Él os enseñará lo que yo no os he enseñado, que queda por enseñar, todas las cosas, y os recordará lo que yo ya os he enseñado. Es decir, esas dos cosas van unidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que pues están ahí en la palabra. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que no siempre sabemos aplicarla bien. Hemos visto en el don de sabiduría que de pronto ahí se levanta un Jacob y aplica una profecía que la gente dice, pero esto se refería a eso. Ahí viene palabra de sabiduría. Tal vez Pedro el día de Pentecostés nos está citando la profecía de Joel. ¿Qué sabía Pedro de esa profecía? Si la hubiera citado Pablo, yo le digo, se la sabía de memoria, era un estudiante de la Biblia. Pero Pedro era un pescador. ¿Cuándo leyó Pedro el libro de Joel? ¿Y cuándo se lo aprendió de memoria? Pero estamos viendo que el movimiento del Espíritu. Usted dice, no, eso es conocimiento, esto es sabiduría. Sí, pero esto es Espíritu. Gloria a Dios. Eso no era de Él. Eso venía del Espíritu. Eso no quiere decir, por lo tanto, el Espíritu enseña como Jesús enseñó, cosas nuevas. Y el Espíritu recuerda las cosas que ya hemos recibido, lo que ya hemos aprendido. Esas cosas nuevas que el Espíritu nos da son por palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Nos dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿Qué es eso? Alguien que usa bien la palabra. ¿Cómo usamos bien la palabra? Primero conociéndola, primero leyéndola, primero sabiéndola y después dejando que el Espíritu nos traiga palabra de ciencia, palabra de sabiduría, porque enseñar el mensaje, hablar una palabra, no es solamente leer, sino interpretar. Es traer a colación esa palabra para aplicarla a nuestra vida. No sirve de nada que hablemos palabras que no podemos aplicar, que hablemos palabras que no nos sirvan de nada. Pero ahí, a través del estudio y escudriñar la palabra, meditando en la palabra, el Señor nos va a dar sabiduría, tal vez incluso ciencia. Palabra de ciencia es un mensaje, una palabra para una persona, para una iglesia, o tal vez para nosotros mismos por una situación donde Dios nos tiene que revelar algo. Recordamos a ese rey que le decía al Señor, ellos son muchos, en nosotros no hay fuerza y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. La Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar. Pedir como conviene, dice la palabra, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque no todas las situaciones están en la Biblia. No todas las posibilidades están en la Biblia. No hay un mandamiento claro en la Biblia que diga, cuando a usted le pase esto, usted haga esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a usted le pasa esto, usted tiene que pensar, ¿cuál es la palabra de Dios que yo debería aplicar ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar tal vez una palabra de sabiduría para que usted aplique ese versículo que ya conoce, porque el Espíritu se lo recuerda. O va a llegar una palabra de ciencia que el Señor le va a mostrar de alguna manera, por un sentir, de alguna manera, el Señor le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer conforme a su voluntad. Algo que haya ocurrido, que no se sabe cómo sucedió, lo que sea. Y cuando eso pasa, hermano, es importante que sepamos que los dones de Dios, cuando son para la iglesia, son para la iglesia, cuando son para nosotros, son para nosotros. No hay necesidad de proclamar las cosas. No debemos ir a contar las cosas a los demás. Por ejemplo, en Lucas 2, 17 a 19. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver. Lucas 2, 17 a 19. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron a pastorear. María, hasta ahí. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella recibió la visita de un ángel. Gloria a Dios. Que le llamó bienaventurada. Ella se fue a ver a su prima. Su prima le dijo, el bebé ha saltado en mi vientre. Ella vio el nacimiento de su hijo. Vio llegar a esos pastores diciendo que habían visto ángeles proclamando que era el nacimiento de un Salvador. La gente estaba maravillada. Gloria a Dios. María estaba callada. María no decía nada. Lo que sabía era para ella. Llegaría el día, no sé qué día sería ese, llegaría un día que Lucas conoció a María.
Y María le dijo, te voy a contar algo. Porque si Lucas lo escribe, porque María se lo contó. Y María le dijo a Lucas, te voy a contar algo. Estás escribiendo sobre estas cosas, yo te voy a dar datos de primera mano. Te voy a explicar lo que pasó hace 33, 40 años. Lo que me pasó a mí. Te voy a dar mi testimonio para que lo dejes escrito. Yo me he callado, yo no he predicado, yo no me he levantado el día de Pentecostés y he dicho amén, porque cuando Jesús nació yo recibí un ángel. Yo no me levanté durante el ministerio de Jesús para decir escuchadle, porque yo supe por un ángel que él era el Salvador. Ella no predicó, ella no habló a nadie. Ella tenía claro que todos esos conocimientos eran para ella. Gloria a Dios. Hasta que un día ella pensó y supo, por el Señor, claro, que debía contárselo a Lucas. Amén. Cuéntaselo a porque le estoy inspirando un libro que va a ser para todas las generaciones, para que el mundo sepa lo que hice yo contigo. Y ahora es el momento que tú hables. Amén, amén. Usted se entera de algo, no necesita contarlo. Usted se entera de algo, no necesita testificar. Hermano, esta noche hubo un ángel conmigo que me contó. No necesita contarlo. Amén. Eso es para usted. Mire lo que pasó a Pablo. 2 Corintios 12, 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los 2 Corintios 12, 1 y 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo tuvo una experiencia. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. ¿Qué experiencia? Gloria a Dios. Si yo hubiera tenido esa experiencia, hubiera grabado un CD. Lo hubiera publicado en redes. Lo hubiera vendido a todas las iglesias. Se lo hubiera explicado a todo el mundo. ¿Qué hizo Pablo? Se cayó. 14 años. Aleluya. No se fue a Facebook ahí a decir, ¡oh, qué me ha pasado! Se cayó. Gloria a Dios. Eso era para él. Pero un día, él quiso hablar a los corintios de gloriarse. Y el Señor le mostró que era el momento de hablar. Amén. Era la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia ya la tenía porque eso pasó y ya lo conocía. Pero ahora el Señor le mostró, como le mostró a María, este es el momento de hablar. Este es el momento de decirlo. En otro tiempo, él había hablado de gloriarse, pero había hablado de lo que él se podía gloriar en el mundo. Había hablado de que si era judío, de que si era tal, de que si era cual, que yo me era irreprensible en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos, yo qué sé. Si alguien se gloria, yo tengo más derecho. Pero cuando escribe a los corintios, les está dando razones como cristiano. Y les dice, yo por el Espíritu, un día fui llevado al tercer cielo. Y podría gloriarme de eso. Podría gloriarme, pero no me voy a gloriar. Gloria a Dios. Ahora uno dice, ¿qué ha hecho esos 14 años, Pablo? Guardárselo, hermano. Lo que sabemos no es para que lo contemos. Hay que buscar sabiduría. Hay que buscar prudencia, hay que saber cómo decir las cosas, hay que saber cuándo decir las cosas. Amén. Usted conoce un pecado de alguien, usted conoce una acción equivocada de alguien, usted tiene ciencia sobre algo, no tiene que ir ahí diciendo
hiriendo. No pidan al Señor sabiduría. Aleluya. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Porque hablar así no es la voluntad de Dios. Amén, amén. Las cosas de Dios son cosas de Dios. Pablo dice que él había conocido un hombre, dice, yo no sé, pero él escuchó palabras que a uno no le son dadas repetir. Palabras que uno no puede decir a nadie. Palabras secretas de Dios. Siempre es importante que lo que conocemos, la ciencia que tengamos, la administremos con sabiduría. Amén, amén. Para que pueda ser de bendición. No es para destacar sobre los demás, no es para llamar la atención sobre uno mismo, no es para exaltar a otro. Cuando eso se mira así, no es del Espíritu, hermano. Esa no es la actitud. Estas cosas no surgen de nuestra iniciativa, de nuestra inquietud. Dios nunca operó. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él nunca operó por su propia iniciativa o por su propia voluntad. En Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Dice aquí esa relación entre Padre e Hijo, que no son dos personas diferentes, sino la relación entre la manifestación en carne de Jesús, que es el ejemplo para usted y para mí, y Dios, que es nuestro Dios. Entonces lo que está diciendo Jesús es, no puede el Hijo, no puede la manifestación en carne, no puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre haga, lo que Dios diga, y le muestra todas las cosas. O sea que llegamos a un punto que decimos, ¿es más importante la ciencia o es más importante la sabiduría? ¿Es más importante el conocimiento o es más importante la administración de ese conocimiento? Pues evidentemente las dos cosas están íntimamente ligadas. Pero la sabiduría es la que muestra los hechos. Y esos hechos son debidos a nuestro conocimiento. Si conocemos mal las cosas, usaremos sabiduría, pero saldrá mal, porque no tendremos ciencia. Pero si tenemos ciencia, pero no usamos sabiduría, saldrá mal, porque ese conocimiento lo vamos a usar mal. Entonces podemos hablar de 4 clases de ciencia en cada uno de nosotros o en el mundo, como quieran decirlo. Primero de todo, hay una ciencia natural, humana, hay una ciencia sobrenatural, maligna, hay un conocimiento espiritual y también hay, para el creyente, la palabra de ciencia. Es importante porque la pregunta que podríamos hacernos es, ¿dónde buscamos la ciencia? ¿Dónde busca usted el conocimiento? ¿Dónde busca usted lo que tiene que hacer? Si usted quiere hacer una tortilla de patatas, ¿dónde va a buscar la receta? ¿La va a buscar en un libro de física y química? Yo creo que no, ¿verdad? Que lo va a buscar en un libro de recetas de cocina, seguramente.
Y seguramente también, si yo le digo dónde la va a buscar y usted me dice un libro de receta de cocina, le diría, ¿y de quién? Porque a usted le gusta un cocinero y al otro le gusta otro cocinero y al otro le gusta otro cocinero, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a buscar nosotros la ciencia? Yo recuerdo un hermano que me dijo una vez, él estaba estudiando, era un joven, y él me dijo una vez, bueno, estaba estudiando filosofía y esas cosas, ¿no? Y él me dijo una vez, dice, pero yo en las cosas de Dios yo sé a quién preguntar. Yo cuando quiero saber de filosofía le pregunto al profesor, pero cuando quiero saber cosas de Dios yo sé a quién preguntar. Porque ¿dónde buscamos la ciencia? ¿Usted quiere saber el origen del universo? ¿Se lo va a preguntar a los científicos? ¿Se lo va a preguntar a los filósofos? ¿O se lo va a preguntar a la palabra? Se lo va a preguntar a Dios. Por eso es importante que sepa que hay diversas clases de ciencia y que falta ver qué clase de ciencia es la que usted está buscando. Primero de todo le digo, hay un conocimiento natural, hay un conocimiento humano, adquirido naturalmente, adquirido por el estudio, a través de la educación, a través de la investigación científica, a través de las experiencias de la vida. Son conocimientos que no tienen que ver con Dios, tienen que ver con la vida, están incompletos, a veces están equivocados, no son muy apropiados para dirigir su vida, son apropiados para conocer las cosas de este mundo. En Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. Parece ahí un momentito. O sea, este hombre, lo voy a personalizar, ha estudiado los caminos que se le presentan. Ha considerado los caminos que podía tomar. Podía ir a la derecha, podía ir a la izquierda, podía ir al centro. Y él consideró y pensó que el camino derecho, ese, sería el correcto. A él le pareció. ¿Cómo lo examinó él? Él lo examinó con su mente natural. Él lo examinó con lo que él pensaba, con lo que él sabía. Y pensó que ese era el camino correcto. Sin embargo, su fin es camino de muerte. No es fiable lo que nuestra mente humana nos dice. No es fiable lo que nuestra naturaleza natural nos dice. Recordemos Santiago 3, 14 a 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es la sabiduría natural, así es la ciencia natural. Es terrenal, animal, diabólica. Es lo que se adquiere en la vida. No es malo, es útil para las cosas de esta vida. Es útil mientras usted está viviendo en esta tierra. Se adquiere en la vida según la aplicación que le da cada uno a lo que le va sucediendo en la vida. Por
Porque una misma situación vivida por una persona o por otra les lleva a conclusiones muy diferentes. Ese niño que ha crecido en un hogar desestructurado, en el que su padre es un borracho que le pega a su madre, ¿qué va a ser de mayor? Pues depende. Tal vez ese de mayor será el que aborrecerá el alcohol porque habrá visto las consecuencias del alcohol. O tal vez de mayor será el borracho porque ha conocido eso desde niño. Dependerá cómo lo aplique. El conocimiento es el mismo, pero dependerá cómo lo aplique. Si quiere irse al origen, Caín y Abel tenían la misma educación, vivían las mismas experiencias, pero dependerá cómo cada uno aplicó la vida que recibió. Cuando a Abel le dijo a Adán, mira, al Señor hay que sacrificarle animales porque tiene que haber derramamiento de sangre, pues él lo creyó, le aplicó fe y lo hizo. Caín no lo hizo. Pero no se preocupe, no pasa nada. No pasa nada. Caín no lo hizo, no pasa nada. Dios le habló a Caín. ¿Por qué? ¿Por qué te estás preocupando? ¿Por qué está cayendo en tu semblante? No tienes sino que hacer el bien. Si haces el bien, serás enaltecido. No importa si lo has hecho mal. Si ahora tú haces el bien, ahora tú serás enaltecido. Pero si haces el mal, ahí es tu decisión. ¿Cómo lo vives tú? Otra persona habría dicho, uy, es verdad lo que me dijo mi padre, tiene que haber derramamiento de sangre. Fíjate, el de Abel lo han aceptado, el mío no. Voy a ir a Abel, le voy a decir a Abel, hermano mío querido, ¿ah? Te voy a dar 17 lechugas por una oveja. Y voy a ofrecer una oveja al Señor. No fue eso lo que hizo. En la misma circunstancia, dos personas actúan de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque uno hace una cosa y otro otra, porque cada uno hace el camino que le parece derecho. Cada uno hace lo que le parece que debe hacer. Y algunos se equivocan, porque la mente natural no es fiable. El tiempo le da a la persona sabiduría. El tiempo le da a la persona más conocimiento de estas cosas. En Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La sabiduría humana va creciendo con la vida. Puede ser buena o mala. Yo no le digo que todos los ancianos tengan buenas ideas. No le digo que todos los ancianos tengan inteligencia o buena ciencia, pero sí tienen ciencia. Desde luego que sí. Contan batallitas que no pagan. ¿Ah? Conocimiento tienen. Que sea bueno o malo, no sé, pero la vida les da conocimiento. Miren, hemos citado el libro de Job. 3 amigos vinieron a consolar a Job. 3 ancianos vinieron a consolar a Job. El Señor rechazó los argumentos de esos 3 ancianos. Sin embargo, luego apareció otro personaje que es Eliú, un joven. Y ese fue aceptado por Dios. ¿Mm? No quiere decir usted, no, me lo dijo un viejo. No. También tiene que mirar quién es. También tiene que mirar qué es la ciencia que él tiene, dónde la adquirió. Pero es verdad que a medida que pasan los años, usted va conociendo más cosas. Va teniendo experiencias y va aprendiendo. ¿Cómo aplica esas experiencias? Si las aplica bien en teoría, debería ir mejorando.
Si las aplica mal, esas experiencias van a hacer que vayan empeorando. Pero en todo caso, es verdad que en los ancianos está la ciencia. En Eclesiastés 1, 16 a 18. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Salomón, un hombre sabio, que duda cabe, está escribiendo: he crecido en sabiduría sobre todos. Vamos envejeciendo. Dice, mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. ¿Qué fue lo que dedicó? Mi corazón. A sabiduría humana. Bueno, el libro de Eclesiastés es un libro que se escribe debajo del sol, para hablar de las cosas de debajo del sol. No se confunda. Usted lee Eclesiastés, usted lee algunas sentencias que usted dice, ¿y esto? Va en contra de lo que dice la Biblia. Pero no va en contra de la sabiduría humana. De pronto Eclesiastés le dice, un mismo fin tiene el hombre que el animal. Y digo, hey, ¿qué está diciendo este? Está hablando aquí abajo en la tierra. Está hablando de las cosas de este mundo. Está hablando de la sabiduría humana. Y dice que en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y si encima añade ciencia, ¿qué? Peor. Porque las cosas del mundo, hermano, no le van a enriquecer. No le van a hacer ir mejor. En el tiempo del fin, hermano, esa va a llegar el apogeo. Que ese tiempo del fin es hoy. Va a llegar el apogeo de esto. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El tiempo del fin, ¿qué pasará? La ciencia se aumentará. ¿Recuerdan cuando hablamos de la sabiduría que dijimos que el hombre sabio no es llevado de acá para allá por los vientos de doctrina? Que el hombre sabio no es llevado de un lugar a otro, sino que es alguien que tiene conocimiento para andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Pues dice aquí que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá. Es decir, ¿qué me está diciendo eso? En el tiempo del fin no va a haber sabiduría, pero la ciencia se aumentará. Sabiduría no, pero ciencia toda la que quiera. Conocimiento mucho, pero la aplicación de ese conocimiento, malo. Ese conocimiento va a ser aplicado como al hombre le parezca. Bueno, la ciencia ha aumentado exponencialmente. Hoy ya no hay gente sabia. No la hay, hermano. Usted mira para atrás, usted mira personas del pasado, usted mira gente de otros tiempos. Usted mira a Leonardo da Vinci. Esa era una persona que sabía de todo. De todo. Igual era arquitecto, que dibujante, que escultor, que inventor, de todo. Miguel Servet, que quiero mencionarlo porque es un hombre que no creía en la Trinidad y que lo quemaron por eso.
Miguel Servet era teólogo, pero además era médico. Y conocía el hebreo y el griego. Y sabía de todo. Antes la gente sabía de todo. Podía saber de todo porque no había tanta ciencia. No había médicos especializados en 500 cosas. Había un médico, un señor médico que sabía de todo. Porque la ciencia no había aumentado. Pero la ciencia ha aumentado. Y nadie puede conocer todo. Ya ha llegado a ese punto. Creo que usted no puede saber de todo, porque ya hay demasiada ciencia en el mundo. Hay mucha ciencia. Por eso ya no la guardamos en nuestras mentes, la guardamos en ordenadores, con una capacidad 1000 veces mayor que nuestro cerebro. Porque no cabe, hermano. El tiempo del fin, la ciencia va a aumentar. La sabiduría no. Porque a pesar de aumentar la ciencia, es de la gente y la de acá para allá. La gente ni idea. La gente no va a saber por dónde andar. No va a saber qué hacer. No va a saber cómo comportarse. No va a saber cuál es el camino recto. Pero la ciencia, lo que es la ciencia, el conocimiento, eso va a aumentar. Está aumentando. Por eso ese conocimiento es un conocimiento que puede, y cuando uno lo usa para las cosas espirituales, para la vida, ese conocimiento nos aleja de Dios. En 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si hay una vida espiritual en el hombre, la hay en todo hombre. Todos los hombres se mueven por principios morales. ¿Qué pasa? Que a veces esa moralidad no es buena, pero lo hacen. Porque los hombres que hacen las peores cosas, las hacen creyendo que están cogiendo el camino recto. Las grandes persecuciones cristianas, la Inquisición, eso no fue levantado por los ateos. Eso no fue levantado por el Islam. No. Eso fue levantado por personas piadosas, creyentes en Cristo, gente dedicada a guardar los mandamientos de Dios. Fíjense. Que creyeron que era lo correcto cargarse a los herejes. Ellos pensaron que ese camino derecho era bueno. Ellos no tenían odio hacia Cristo ni odio hacia Dios, ni eran ateos, todo lo contrario. Eran devotos. Pero las cosas de Dios, hermano, se han de entender espiritualmente. Se han de entender espiritualmente. Y el hombre natural no puede. Por lo tanto, si usted quiere andar una vida espiritual correcta, usted necesita nacer del agua y del Espíritu. Si no, no va a poder. Porque como hombre natural usted va a poder tener mucha ciencia, mucho conocimiento, pero le va a fallar la sabiduría. No tiene que ver una cosa con otra. Ese conocimiento que adquirimos nos lleva a un envanecimiento que nos aleja de Dios, nos lleva a colocarnos por encima de Dios. Mire que esa fue la tentación a Eva. Seréis como dioses. Pero no le dijo, seréis como dioses y podréis crear la tierra y crear animales. Seréis como dioses y podréis crear los cielos y hacer estrellas. No, seréis como dioses conociendo el bien y el mal, sabiendo. La ciencia es una tentación. La ciencia humana envanece al hombre, le eleva por encima de Dios. En 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
El conocimiento envanece. Hermano, una de las frases más lamentables que todos decimos, y que la decimos con orgullo y la decimos a veces con superioridad, cuando pasa algo y alguien dice, yo ya lo sabía. Yo, ¡ey! Elmenda. Ustedes no, ignorantes, pobrecillos, ¿no? Pero es que yo tengo conocimiento. Yo ya lo sabía. ¿Ah? Si sé algo, yo me voy a ocupar de hablarlo para que la gente sepa que lo sé. ¿Ah? Un piropito que me pueden dar, no, el hermano se entera de todo, el hermano lo sabe todo. ¡Ah! ¿Cómo se me hincha el ego? Porque el conocimiento envanece. Aleluya. Si delante de una pregunta, delante de algo, yo tengo que decir, no lo sé, ¡qué bajón! Pero si lo sé, el conocimiento envanece. Y cuando ese conocimiento es el conocimiento del mundo, cuando ese conocimiento es el conocimiento natural, se envanece hasta querer estar por encima de Dios. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ay, qué bueno que Adán y Eva puedan conocer el bien y el mal. Qué sabiduría más alta, conocer el bien y el mal. Qué maravilloso que nosotros pudiéramos conocer lo que Dios conoce. No fue maravilloso. No lo fue. Aleluya. El conocimiento envanece. El conocimiento hace que nos levantemos. Por eso el conocimiento natural, usted lo tiene que dejar en las cosas naturales. Amén. No quiera conocer de Dios por conocimiento natural. No quiera conocer las cosas de Dios por el conocimiento natural. No quiera guiar su vida por el conocimiento natural. Por el conocimiento natural usted puede aprender a escribir a máquina. Por el conocimiento natural usted puede aprender a hacer edificios. Usted puede aprender a curar enfermos. Usted puede aprender muchas profesiones. Usted puede hacer muchas cosas con el conocimiento natural. Es muy necesario. Los niños, los jóvenes tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que aprender, pero tienen que saber que todo lo que están aprendiendo en el colegio es conocimiento natural que no sirve para guiar la vida. Amén, gloria a Dios. Sirve para pasarla. Porque la vida se acaba. Gloria a Dios. Y a veces se acaba cuando todavía eres joven. La vida se acaba. En esta vida necesitamos eso. Nuestro trabajito, nuestro conocimiento, nuestro saber andar. Pero cuando nosotros queremos usar eso para las cosas de Dios es que nos perdemos. Amén, gloria a Dios. Porque el conocimiento envanece. Aleluya. Mi hermano, que vivimos tiempos como los griegos, que dice que ninguna cosa les gustaba más que escuchar cosas nuevas. Vivimos esos tiempos, hermano. Hay tanto conocimiento de tantas cosas que no damos abasto. Entonces tenemos que elegir, hermano. Hay muchas cosas de este mundo que yo no conozco, ni las quiero conocer. No porque sean malas o buenas, yo no sé ni si son malas o buenas porque tampoco las conozco. Simplemente es que no quiero perder el tiempo conociendo cosas que no me van a servir. Conociendo cosas que no me van a valer para nada, más que para reírme un ratito o para compartir con alguien. ¡Ja, ja, mira qué! ¡Ja, ja, mira qué! ¿Ah? Y ahí estamos perdiendo el tiempo. O estamos adquiriendo un conocimiento vano que no nos va a servir para tomar decisiones. Hay un conocimiento que es el conocimiento natural, que es el conocimiento humano. Hay que controlarlo, hay que tener cuidado con él,
porque busca el envanecimiento. Nos envanecemos en el conocimiento. Después hay otros conocimientos, ya les dije, conocimiento sobrenatural maligno, conocimiento espiritual, don de conocimiento, hay otros conocimientos, pero vamos a ir hablando de ellos. Les quiero dejar con eso, hermano. Piense cuánto tiempo ocupa mirando su internet, mirando su móvil, sabiendo cosas de otras personas, sabiendo cosas de otras iglesias, sabiendo cosas de otra gente que no le sirven para nada, que no le van a edificar, que no le van a ayudar a tomar decisiones, que no le van a hacer que pueda vivir una vida mejor delante de Dios. Y procure recortar el tiempo que le dedica al conocimiento humano. No estoy promocionando que usted sea un ignorante, no estoy promocionando que usted no estudie, o que usted no mejore, o que usted no prospere. Solo estoy diciendo que recuerde siempre que eso son cosas de aquí. Y que la mucha sabiduría trae dolor. Y si le añade ciencia todavía es peor. Así que, hermano, creceremos en la sabiduría de Dios. Y ojalá el Señor nos dé las palabras de ciencia que necesitemos para poder usarla con sabiduría. Amén. Vamos a cantar. Aleluya. La ley de Jehová. Perfecta que convierte el alma.
Pueden sentarse. Muy bien, Michelle. Michelle es la valiente aquí.